Al móvil soy adicto. Sí, sí. Las verduras, pues la naranja, el limón, a las frutas. Yo a la comida. Sí, al chocolate. Yo creo que no. No. En todo caso, un poco al móvil. Al móvil Y al agua. Echemos la vista atrás. En la década de los 90 la heroína provocaba más de 1.700 muertes al año en España, una crisis sanitaria que también llegó a nuestra comunidad. En 1990 Proyecto Hombre estimaba que unos 3.000 aragoneses eran adictos a la heroína y fue entonces cuando los nuevos diagnósticos de VIH alcanzaron su máximo histórico. Hoy por hoy en Aragón se inician unos 115 tratamientos por consumo de heroína al año y se detectan de media unos 100 nuevos casos de VIH. Para dar soporte a aquellos que sufren la adicción y evitar la propagación del virus en nuestra tierra, trabajan diferentes asociaciones. Desde salas como esta se despachan al año más de 10.000 jeringuillas. Como veis, acabamos de empezar la mañana y han venido algunas personas a desayunar de entrada, ¿no? Y entonces les preparamos algo un poco caliente con unos dulces para que puedan tomar su desayuno y pues ya podemos atender otras cosas que nos vayan pidiendo. Pues nuestra asociación, que se llama Mucha Vida, trabaja básicamente en programas de promoción de la salud y nos centramos en algunos grupos especialmente vulnerables, algunas personas que tienen que ver con consumo de sustancias, de drogas en distintos grados de adicción. ¿Con cuántos usuarios trabajáis? El año pasado fueron 170 personas. José Luis, por ejemplo, es alguien que conocemos desde hace... Nos conocemos desde hace, ¿cuánto? 20 años a lo mejor. Yo qué sé, una barbaridad, ¿no? Seguimos manteniendo el vínculo, ahora vive por aquí cerca, viene muchas mañanas. De toxicomano he sido 30 años. Y hasta que lo dejé, hace 15 años que lo he dejado, cogí el VIH. Entonces tengo la vida caducada, como aquí dice. Las personas vienen aquí y formulan sus peticiones y sus demandas, que pueden ser desde el desayuno de la mañana hasta que, si tienen consumo de sustancias, si quieren desengancharse o buscar un programa de desintoxicación, entonces les derivamos o les acompañamos a los programas o a los programas de sustitución, o necesitan que les acompañemos al médico, o necesitan que les demos material preventivo estéril para sus consumos. Bueno, inicialmente son personas que han sido o son adictas a sustancias en distintos grados de adicción, que además cambian con el tiempo, que una persona puede estar ahora desenganchada, luego volver a consumir opiáceos, heroína, cocaína, combinado de esas sustancias, también algunas pastillas. Calculamos que alrededor de un 65% de nuestros usuarios serán portadores de VIH. ¿Desde hace cuánto tiempo vienes aquí, José? 22, 23 años. Venimos aquí, tomamos un café, el que consume pues pide una insulina, el que fuma pide plata. Esto no es exclusivamente para un drogadicto, esto es para toda persona que necesite o no tenga para desayunar o venga aquí en plan familiar. Venga, ahora te doy una. Por ejemplo, ¿veis? Pues nos ha echado una jeringuilla, le vamos a dar otra jeringuilla nueva con todo lo que necesita para el consumo. Un poquito de agua, unas toallitas para la desinfección de la piel. ¿Cuánto de este material podéis llegar a repartir a lo largo del año? El año pasado fueron 14.000 jeringuillas, 14.400 creo. El año 17 sí que tuvimos un pico muy notable, pero este año pasado ha bajado alrededor de un 20 y tantos %. Yo llevo de voluntario desde que empezó la asociación esta como tal, como Mucha Vida. Se consume en todo Zaragoza. Hay quien tiene el consumo visible y otros son invisibles, porque a lo mejor son gente que tiene poder adquisitivo y no se ven. Yo les cojo cariño a todos, ya me deshablo y se me caen las lágrimas hablando de ellos. Hemos perdido mucha gente por el camino, claro, eso, algunas personas que han mantenido y que han salido de este mundo y que llevan una vida muy normalizada y muy integrada y que siguen manteniendo contacto con nosotros, ¿no? Cada día es un día distinto, no sabemos lo que nos va a venir, con qué nos vamos a encontrar, en fin, es como la vida.